otra situación que está viviendo Estados Unidos, que sigue enfrentando el embate de un clima extremo que parece no dar tregua. Hay regiones afectadas por deshielo, tormentas e inundaciones, mientras que en otro extremo enfrentan olas de calor y sequías. El informe es de La Voz de América. Un fin de semana tormentoso en todo Estados Unidos, con más de 300 reportes de tormentas dañinas desde Colorado hasta Virginia. Huge tornado. Y 10 tornados reportados, sobre todo en el estado de Illinois, que causaron destrucción y arrancaron techos. Look how strong that is. En Alabama, más de 40,000 familias quedaron sin electricidad este domingo, debido a los vientos que desarraigaron árboles. Mientras en Alaska, grandes inundaciones provocaron un estado de emergencia. Solo observaba cómo los bancos se erosionaban lentamente. Luego, de repente, todo el techo y todo se vino abajo. Las autoridades dijeron que las inundaciones fueron provocadas por el rápido derretimiento del glaciar Mendenhall. Los expertos dicen que Alaska se ha estado calentando al doble de la velocidad del resto del país. Esta es una probabilidad del 1% al 0,2% de que este tipo de inundación ocurra en un momento dado, por lo que este es un evento muy raro. Entre tanto, un rayo cercano causó pánico el domingo entre los asistentes al concierto de Beyoncé, cerca de la capital estadounidense, después de que se emitiera una orden de buscar refugio. Varios recibieron tratamiento por agotamiento por calor y al menos una persona fue llevada al hospital. Así que la gente comenzó a desmayarse y simplemente nos miramos y dijimos, ya sabes, no es seguro, no me siento bien al estar aquí. Al mismo tiempo, en el sur de Estados Unidos, el calor récord continúa impactando desde Texas hasta Florida y seguirá toda esta semana. Jacopo Luzzi, Voz de América. Una situación compleja, muy difícil. El año pasado, por ejemplo, se especulaban pérdidas de 65,000 millones de dólares por el tema de las inundaciones, el tema climático. Sin embargo, este año Joe Biden ha adelantado que ya estas pérdidas pueden superar los 100,000 millones de dólares. Y solamente, es un pronóstico así a grosso modo, porque lo que están viendo puede superar ampliamente esta cifra. Pero no solamente estás hablando de las carreteras, de las viviendas como las que estamos viendo que quedan totalmente destruidas, de la infraestructura que se destruye, sino de la actividad productiva que queda paralizada o que queda totalmente destruida. En este momento, campos de cultivo en los que ya no puedes trabajar, incluso la misma fuerza laboral está teniendo problemas por esta ola de calor. Y recordemos que Estados Unidos tiene una ventaja, porque por eso cuando hablamos de las viviendas no necesariamente es el principal problema, porque en Estados Unidos es muy común ante los desastres naturales que uno tenga un seguro de vivienda. Así es. Es como que hasta casi obligatorio tenerlo según donde vivas, etcétera. Pero el problema también es que esas primas empiezan a elevarse, porque una cosa es que tu casa se la lleven una vez a las 500 si es que sucede, producto de un tornado, de un huracán, y otra cosa es que ya estemos hablando de una situación que se repite año a año, y eso también hace que todas aquellas personas vulnerables que no tienen acceso a seguridad social, a un sistema de salud, menos aún a seguridad en la vivienda, tengan que hacer. Así es, y lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de las enfermedades que empiezan a aumentar por condiciones climáticas. Hay virus que empiezan a multiplicarse, bacterias que hacen lo mismo, aumentan las enfermedades, pero hay mucha gente que no tiene cobertura de un seguro de salud. Hay mucha gente que pierde el trabajo. Estados Unidos tiene diferentes tipos de crisis, algo como lo que pasa en nuestro país, pero también hay muchos estados que ya se están viendo afectados por esta situación. Sobre todo, el tema climático influye directamente en el tema del agua. Varios estados, 7 estados del oeste, por ejemplo, ya han firmado un compromiso para reducir considerablemente su consumo de agua, porque se han dado cuenta que se están quedando, los ríos, los lagos se están secando y no tienen agua. Y por más que han trabajado con presas, represas, etcétera, de todas maneras hay una incidencia complicada, porque además Estados Unidos es inmenso. Es geográficamente muy distinto, muy diverso, tiene una población inmensa también, y por más que se manejan por estados, con normas de cada gobernador. Así es. En este caso de catástrofe, de pronto necesitas al gobierno federal para todo. Así es, hay un gobierno para todos, pero cada estado tiene su propio gobierno, pero hay un gobierno más grande que los abanica a todos. Sin embargo, esto les cuesta mucho dinero y está teniendo también repercusiones ya sumamente complejas, porque como hemos visto, como pasa aquí en nuestro país, hay cultivos que se están viendo afectados, actividad productiva que está y ahí ves paralizada. Las brechas también para cómo quizá traducirlo en la capital, por ejemplo. Depende en qué distrito vives,
hay más recursos para manejar tu seguridad Así ciudadana, es. para gestionar tu crisis. Lo mismo sucede con los estados. Hay estados más ricos, hay estados más vulnerables y empiezan a verse esas brechas justamente de atención Así y es. reacción. Así es, y aunque no lo creas, al igual que pasa aquí, también empieza a generar problemas de discriminación. O sea, gente de algunos supuesto. estados que necesitan migrar a otros ya no son bienvenidos, problemas que hemos visto aquí. Pero sobre el tema de las pérdidas, por ejemplo, te contaba que Estados Unidos, o sea, Biden ya advierte pérdidas de 100 mil millones de dólares, y aquí las cifras más cercanas que tenemos son los dos fenómenos del Niño en el año 98 y 2017, con pérdidas que bordearon los 3.500 millones de dólares en diferentes estados. Estamos hablando de destrucción de carreteras, aquí no hay, o hay seguros de vivienda, pero pocas personas los tienen. Estamos hablando de viviendas que se las lleva el huaico, carreteras que quedan destruidas por los huaicos, muchos distritos, lo hemos visto ahora aquí en el tema de las lluvias en el norte del país a inicios de año, que quedaron totalmente inundados, obras que recién se habían estrenado, que estaban totalmente arruinadas, que parecía que habían inaugurado piscinas municipales en la calle. Es increíble, claro, porque a eso le sumas la corrupción, ¿no? Que se vuelve Así es. un drama latente y que está presente al final en todos los países del mundo, en mayor o menor medida, pero en crisis se evidencia mucho más.